Que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes una vez más, su hermano Eliezer Nankova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un gran placer estar una vez más con cada uno de ustedes, amados hermanos, con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: ¿cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo? Yo se lo voy a decir. Si usted se queda aquí, yo le voy a informar cuál es el verdadero día de Dios. Si usted se queda aquí, bíblicamente yo se lo voy a explicar. Porque muchas veces, nosotros creemos que los adventistas tienen la razón. A veces creemos que los católicos tienen la razón, los cristianos tienen la razón. Aquí la razón, entiéndase, la tiene la Biblia, la tiene la palabra, la tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entiéndase algo muy importante. Si es tu primera vez en este canal, no olvides de suscribirte, de darle me gusta. No se olviden de darle me gusta, activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Y compartan esa palabra con los demás, por favor. Amén. Entonces quiero saludar a toda esa galera linda. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes, sobre Venezuela, Estados Unidos, México, República Dominicana, allá en Europa. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amados, muchas veces nos encontramos en lugares donde no se nos enseña la palabra, donde mucho cae, donde muchas lenguas, muchas cosas, y de verdad vamos creciendo sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en el conocimiento. Si no crecemos en el conocimiento, podemos pasar 30 años en el evangelio y siempre vamos a ser la misma persona. Ahora, Jesucristo dice: conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Entonces hay adventistas que necesitan ser libres, hay cristianos que necesitan ser libres, hay católicos que necesitan ser libres. Y yo no estoy en contra de ninguna religión, no, yo estoy a favor de la verdad. Y si tú sientes eso en tu corazón, quédate para que escuche la palabra de Dios. Escuche cuál es el verdadero día de Dios, el verdadero día de descanso de una persona, o que Dios dejó para una persona. Vamos a entrar con el libro de Génesis, capítulo de número 2. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, y quiero que se ubiquen ahí, por favor, ubíquese en su casa. El libro de Génesis, capítulo de número 2, versículo 1. Aquí vamos a ver algo que es muy interesante. Escuchen, dice así el versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Escucha. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Los adventistas leen este versículo y dicen: si Dios descansó y santificó el sábado, entonces el sábado es el día de Dios. Claro, la creación en 6 días, humanamente hablando, la creación en 6 días, y el séptimo día Dios descansó de la obra que había hecho y santificó el día séptimo, justamente como la Biblia está diciendo. Esto merece un aplauso, es una bendición. Pero entiéndase, con el tiempo, la Biblia nos va a explicar que cuando Dios usa a Moisés en el desierto y lo capacita para que liberte su pueblo de Israel de las garras de Faraón, nosotros tenemos que entender que en el desierto Dios primero comienza escribiendo con su dedo. Dios comenzó escribiendo las tablas del testimonio, donde Dios escribe los mandamientos. Y el cuarto mandamiento, Dios le habla a su pueblo que él tiene que guardar el sábado. Igual a Génesis capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Entonces Dios hace una alianza con su pueblo Israel y le dice que tiene que guardar el sábado. Vamos a verlo, amados hermanos. Nota, Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento, porque en el capítulo 20 Dios habla con Moisés y le revela su voluntad. Le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrá dioses ajenos delante de mí, ni lo honrará, ni lo glorificará. Entonces, el cuarto mandamiento, nosotros vamos a comprender, cuarto mandamiento es guardar el sábado. Dios no mandó a ningún gentil a guardar sábado. Dios no mandó a ningún filisteo a guardar sábado. Dios no mandó a los canaanitas a guardar el sábado.
Dios mandó a Israel. Entiéndase. Dios está hablando con su pueblo Israel que había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces habla con Moisés. Y para que quede un poco más claro, vamos a leer en Éxodo capítulo 31, versículo 16. Éxodo capítulo 31, versículo de número 16. Vamos a leerlo, por favor, porque aquí yo no estoy defendiendo ni a los católicos, ni a los adventistas, ni a los cristianos, ni a los protestantes. No. Aquí yo estoy predicando la palabra, para que vea que estoy hablando sin imparcialidad. Estoy hablando imparcial. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Aquí se trata de que todos debemos ser obedientes a la palabra. Dije en un tema, el tema anterior, que por no creer a la verdad, terminarán creyéndole a la mentira muchas personas. Entonces debemos tener cuidado con esto. Estamos en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Vamos allá. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Dice: guardarán, puede leerlo completo en su casa. El versículo 16 dice así: guardarán, no usted que me está viendo ahorita en este presente siglo, no yo. Dios está hablando con Moisés. Entiendan cómo es que se lee la Biblia, es fácil. ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Y por qué le está hablando? Dios está hablando con Moisés para que Moisés hable con el pueblo. Escucha: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Quién? Los adventistas, los católicos. ¿Quién? Los hijos de Israel. Y dice más: celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Versículo 17 dice: esta es para siempre, esta señal será para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Igual que leímos en Génesis capítulo 2. Ahí está, hermano. Si Dios reposó en Génesis capítulo 2, versículo 1, y mandó el pueblo de Israel a descansar el sábado, nosotros también tenemos que descansarlo. Sí, es así. Entonces, si eso es tu pensamiento, debes de entender que antes de la ley también hubo una circuncisión, y ninguno de los gentiles hoy se está circuncidando. Aló. Entonces debemos tener cuidado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para no encontrarnos judaizando igual que los judíos. Tenemos hoy iglesia, no sinagogas. Aló. Entiéndase. Dios hace un pacto con Moisés para que hable con el pueblo, que el sábado sería un memorial, sería como una señal entre el pueblo de Israel y Dios. Un señal, una señal. Nota. Y los cristianos, los católicos, los protestantes, porque dicen que es el domingo donde se debe adorar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que la Biblia apoya a los cristianos de este presente siglo que es el domingo donde se debe adorar a Dios? Es donde se debe guardar. Se deberá guardar y descansar el domingo. ¿Qué dice la palabra, amado? En el siglo 321, Constantino, aunque muchos de los cristianos en la época de los apóstoles adoraban a Dios el primer día de la semana, pero en ninguna parte de la Biblia, entienda, si usted escucha o lee algo referente a lo que yo estoy hablando, por favor envíanos un mensaje. Queremos su opinión también en este tema, que es un poco polémico, porque mucha gente se molesta cuando escuchan la verdad, pero es mejor hablar la verdad que se molesten mucho que hablar mentira y que todos se pierdan. ¿Se entiende? Entonces, si alguien tiene un versículo donde se ordene a que el primer día de la semana los cristianos del presente siglo o en el tiempo de los apóstoles tenían que guardar el domingo, por favor hágamelo saber en la cajita de comentarios. Porque en el siglo 321, Constantino, amados hermanos, Constantino el emperador decretó que el domingo era día oficial de descanso. Entonces, hay personas que son adventistas y dicen que el sábado fue cambiado por el domingo, que los cristianos, católicos, protestantes están errados porque cambiaron el día de Dios por el domingo. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque el problema no está lo que hizo Constantino,
o lo que están diciendo las personas. No, aquí todo radica en lo que la palabra de Dios dice. Amado, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos guardar el domingo o descansar el domingo. Y guardar el domingo no sale. Entonces, ¿cuál es el verdadero día de Dios? Si te queda, yo te lo voy a explicar. Vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. En Colosenses capítulo 2, versículo, eso está en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo de número 2, versículo 16. El apóstol Pablo era apóstol de los gentiles, no apóstol de los judíos, apóstol de los gentiles, personas que no eran judíos. Entonces, el apóstol Pablo sabe lo que es guardar un sábado. El apóstol Pablo sabe qué es lo que es morir por no guardar el sábado. Porque Dios había determinado que el sábado se debía guardar. Y mucha gente murieron, perdieron la vida porque no guardaron el día de reposo, el día del sábado. Fueron muertos o fueron asesinados, apedrellados. ¿Se entiende? Muchas personas perdieron la vida por no guardar el sábado. Entonces, porque llevaron las cosas al extremismo. Porque la mayoría quebrantaban la ley. Y todos ellos creían que guardaban la ley. Hasta donde creo. Entonces, ¿qué dice Pablo, que era judío, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, celoso de lo de su cultura, perseguidor de la iglesia? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, porque cuando predicaba la palabra, él predicaba a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Pero andaban judíos, como hoy en día hay judíos dentro de los gentiles, que quieren judaizar, que quieren hacer lo mismo que hacían los judíos, los israelitas, y quieren hacerlo hoy. Entonces el apóstol Pablo siempre tuvo una lucha con esto. Mira cómo el apóstol Pablo habla con la iglesia de Colosa. Mira, capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, Pablo no lo está diciendo usted, no me está diciendo a mí, está hablando con la iglesia de los Colosos. Años, siglos atrás, le dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que había o de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Pablo no predicó en Colosa. Colosa estaba como líder otra persona y habló esto con Pablo, y Pablo envía una carta para que las personas entiendan que los gentiles no debían judaizar. ¿Qué es eso, hermano Hernán? Los gentiles, nosotros, los venezolanos, los brasileros, los griegos, los italianos, son gentiles, personas que no son judíos. Porque cuando hablamos del sábado, cuando hablamos de la ley de Moisés, cuando hablamos de los diezmos, cuando hablamos del pacto de la circuncisión de Génesis capítulo 17, versículo 10, estamos hablando de un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Entiéndase, Israel. Voy a hablar de nuevo. Israel. Un pacto antiguo, quedó obsoleto. ¿Se entiende? Entonces, el apóstol Pablo, como predicador de gentiles, el apóstol Pablo tenía claro qué era lo que tenía que predicar y a quién tenía que exhortar. Por eso, cuando él escribe la carta a los Colosos, en el capítulo 2, versículo 16, él le dice nadie. La palabra nadie, ¿qué quiere decir para ustedes? Entonces, si yo como cristiano y consigo a alguien que me dice, tú guardas el sábado, ¿qué yo le tengo que decir? Nadie os juzgue en comida, en bebida, en luna nueva, día de fiesta o día de reposo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Toda esa fiesta que Dios había determinado para la nación de Israel, hoy en día no puede estar como explicar, no puede estar encima de ningún cristiano hoy en día, como un mandato, como una orden, como un estatuto, como un señal. No, eso no puede ser así. Eso está negativo, eso no puede ser así. Pablo dice, nadie es nadie, os juzgue. Nadie puede juzgar. Entonces, hermano Hernán, ¿cuál es el verdadero día de Dios? Quédate más un poquito. Quédate más un poquito y escucha cuál es el verdadero día de Dios. Porque no es el sábado, no es el domingo, no es el martes, no es el lunes, no es el miércoles, no es el jueves. El verdadero día de Dios es hoy. Aló. El verdadero día de Dios es el hoy. Hoy es un presente de Dios para cada uno de nosotros, amados hermanos. Nosotros no tenemos días especiales para conmemorar o para guardar o para adorar a Dios. En cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día que tú te encuentres con vida, sepa y entienda que es un presente de Dios. Por ejemplo, hoy que tú estás viendo este tema,
Hoy que tú estás viendo este tema, no te voy a hablar de fecha, no te voy a hablar de día. Hoy que tú viste este tema, hoy es el día aceptable. El día que tú puedes entregarle tu corazón a Cristo. El día que tú puedes arrepentirte porque juzgaste y condenarte a personas que no era de condenar. Porque quizás no tenías el conocimiento. Quizás no entendía las Sagradas Escrituras. Yo voy a dejar mi número de teléfono, porque en estos días vamos a sondar, a profundizarnos cada día más en la palabra de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Yo espero que tú hayas entendido el tema, que hoy es el verdadero día de Dios. Hoy es que Dios abre las manos para decirte: hijo mío, ven, acepta como mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma desde ahora y para siempre. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.